Radio a las 10 horas 38 minutos. Saludo a Sebastián Echeverri. ¿Cómo estás, Eva? Buenos días. Hola Alfredo, buen día, ¿cómo estás? ¿Bien vos? Bien, muy bien. Bueno, estamos haciendo una ronda, una serie de consultas relacionadas con el tema Vicentín. Queremos conocer distintas miradas, distintas opiniones y bueno, ahora queremos saber la tuya. Bueno, sí, la verdad que yo creo que desde el primer momento estuvo muy mal planteado por parte del gobierno nacional, ¿no? Primero, que de la forma que se hizo, ¿no? Queriéndolo expropiar, sin haber, así hasta medio de manera prepotente, sin haber mandado al Congreso, porque las expropiaciones se hacen por medio de una ley y ante el Congreso. El momento tiene mucho que ver, que es ante una pandemia. Yo creo que quisieron aprovechar todo el drama que estamos pasando como país, como para hacer una expropiación. Yo la verdad que desde el punto de vista, aparte, si uno mira los discursos que tenía Alberto Fernández en la campaña, y varias veces se lo preguntaron, nunca, siempre fue contrario a hacer este tipo de tomar este tipo de actitudes, de expropiar. Es decir, el primer dato es que a vos te hace ruido, te suena feo que el modo en que se arrancó esta historia, hablando de expropiación, cuando no se había dicho esto, no había habido gesto en ese sentido, y hablando Al contrario, no es que no había habido gestos. Grabois en la campaña decía que iban a expropiar empresas y Alberto Fernández decía que no. Eso fue lo que pasó en la campaña. ¿Y qué es lo que terminaron haciendo después? Queriendo expropiar una empresa. La verdad que me parece una locura, y sobre todo en el momento, ¿no? Que lo están queriendo hacer. Yo creo que aprovechando a río revuelto, dijeron ganancia de pescadores, vamos a hacer esto, pensando que iba a pasar como una cosa más, y me parece que otra vez los argentinos obligados, ¿no? Tuvieron que demostrarle que no se puede hacer lo que uno quiere. Que la Argentina tiene una constitución, que tiene el Congreso, que están los diputados, que están los senadores, y las cosas se hacen como se tienen que hacer, y se dieron cuenta porque volvieron marcha atrás, aparentemente con la expropiación. Ahora pusieron un vedor para ver qué es lo que pasó. ¿Y a qué crees que se debe esta decisión que se tomó? Digamos, ¿es algo que, como se dice, está enmarcado en una política que va rumbo a algo, o es algo que tenga que ver con decisiones que podríamos... Yo creo que esto fue como un caso aislado, como una prueba, y bueno, nada, que como pudo, de la manera que pudo, la sociedad dijo que no es el camino. El camino hoy es charlar, tratar de ponerse de acuerdo. Por supuesto que hay que ver cuál es el fondo de Vicentín, ¿no? ¿Cuál es el trasfondo que tiene todo esto? Porque los 1.300 millones de dólares faltaron, el Banco Nación se los dio, ahora la justicia está investigando a ver si se los dio de manera correcta o se los dio porque eran amigos del directorio del Banco Nación. Todas esas cosas yo creo que se tienen que investigar y se tienen que terminar sabiendo, porque es muchísima plata. Pero bueno, me parece que es un caso aislado, que la sociedad respondió. Sobre todo, vos fíjate, donde empezaron las marchas fue donde nació Vicentín. Entonces, me parece que hicieron una prueba y tuvieron una respuesta. Creo que la próxima vez que quieran hacer algún atropello de este tipo, lo van a pensar un poco más. Y después... Vos das por hecho, con esta última frase, das por hecho que van a seguir insistiendo. No sé, eso va a depender de cómo hayan tomado. Conociendo cómo es Cristina Kirchner, van a seguir insistiendo, porque siempre redobla apuestas. Vos fijate
Así empezó la 125 en el año 2008 y siempre redoblando, hasta que el Congreso le dijo: usted, señora, está muy equivocada en lo que quiere hacer. Las leyes las dicta el Congreso, no el Poder Ejecutivo. Así que me parece que hicieron, como te repito, una prueba y error a ver qué pasaba en un momento totalmente desafortunado y con una protesta de un sector que probablemente, no, teniendo en cuenta el contexto, no haya sido la mejor, porque estábamos todos con aislamiento, estábamos todos en las casas, pero yo creo que el argentino no está dispuesto a la prepotencia, entonces hubo que salir de la manera que se salió, lo mejor posible, teniendo en cuenta la distancia social y teniendo en cuenta un montón de recaudos, a salir a protestar. Pero tomás como un dato de la realidad que fue en un punto algo imprudente tomar esa medida. Sí, por supuesto. Cuando estamos todos en aislamiento, salir a hacer una propuesta. Y hay una realidad también. ¿Cuál es la única forma que se escuche un reclamo? Cortando una calle, haciendo una protesta. En Argentina es el método por ahora, y el único que surge efecto, porque como país todavía no encontramos otra manera. Lo hacen los que quieren reclamar algo en capital, lo hacemos cuando tenemos que hacer algún reclamo acá en el campo. También me pareció, vi muchos comentarios en las redes sociales sobre la imprudencia de la gente de campo, que había estado toda reunida en una plaza, y cuando vino Kicillof, ¿vos estabas, Alfredo? No sé sí, yo le hice reclamo al intendente. Había excesiva cantidad de gente. Mayor imprudencia que esa yo creo que no hubo. Sí, de todos modos no podemos justificar la imprudencia de uno con la imprudencia del otro. Una cosa no justifica la otra, pero en las redes sociales hubo una movida del lado adentro como de la municipalidad, no, pero de gente que por ahí había estado trabajando mucho para contener esta situación, quejándose contra la gente del campo, pero cuando vino Kicillof estaban todos amontonados, los mismos que se quejaban estaban todos amontonados adentro del hospital. Entonces no me parece bien la protesta, pero yo creo que fue el único método y fue efectivo, como tampoco me pareció bien la visita del gobernador con 40 o 50 personas dando vueltas dentro del hospital. Para mí es lo que vi, y en cuanto a manifestaciones más grandes en esta cuarentena, ¿no? Sebastián, ¿vos crees que después de esto, digamos, este famoso asunto de la grieta puede seguir agravándose, o hay posibilidades de que haya acercamiento, haya diálogo, haya alguna posibilidad de remontar algunas cosas? Mira, si vos me preguntabas al principio de la cuarentena cómo veía cómo veía la sociedad y cómo veía el arranque porque Alberto Fernández, si bien empezó en diciembre, ya en marzo tuvo que empezar a lidiar contra la pandemia, y yo creo que en los primeros 30 días te decía que sí, que la grieta había un método de acercarse, había un método había un camino que se había abierto. Nos habíamos dado cuenta que había un problema grande con distintas maneras de pensar, pero buscando una sola solución. Esos fueron los primeros 30 días de la pandemia. Después, yo creo que, de mi punto de vista, hubo partes de Kicillof, que fue el primero que empezó que es la forma que tienen, ¿no? Que empezó a criticar lo que se estaba haciendo en provincia, en Cava, que había más casos en Cava, que Cava no sé qué. Como a patear el tablero. Como a patear el tablero, porque yo lo veía al presidente, que un tipo que
que era coherente con lo que decía, que no agredía en ninguna de las formas, que Larreta, que era el otro involucrado y que era el símbolo, ¿no?, de la Unión, él decía lo que estaban haciendo en Capital y después aparecía Kicillof diciendo que lo que estaban haciendo bien, lo que estaban haciendo ellos estaba bien y lo que estaban haciendo en Capital estaba mal. Y eso me parece que fue lo que empezó de a poco abrir la grieta de vuelta y bueno, esperemos después de la pandemia tratar de tomar la primer parte y no esta última que se están echando la culpa a ver quién contagia, quién no contagia. Sabemos que es una enfermedad que se transmite muy rápidamente y nos tenemos que estar cuidando permanentemente y no es culpa de nadie. La gente se tiene que trasladar de un lugar a otro y si aparece un caso, nadie va a ir a contagiar a propósito a alguien y nadie va a querer contagiar ni a sus familiares, ni a nadie lo va a hacer a propósito. Estas son cosas que... ¿Y cómo ves la realidad actual? Esto que estamos viviendo, Navarro fase 5, Ciudad Autónoma y Gran Buenos Aires al rojo vivo, hablando de fase 1. Yo lo que creo que las fases es como ponerle un nombre simplemente. Yo no creo que ni en Capital vuelvan a fase 1 ni en el AMBA. Hablemos, sí, en el AMBA, ¿no? exacto, sí, estamos de acuerdo. Ni en el AMBA vuelva a fase 1 y Navarro pase a fase 5 rápidamente, porque fase 5 son restaurantes, fase 5 hay muchas cosas más a tener en cuenta, que no va a ser de un día para otro, que va a llevar tiempo porque hay que invertir. Sería como un punto de referencia, algo así. Es a donde deberíamos llegar, pero en ese deberíamos llegar podemos tener un caso y volver a fase 4. Claro. Entonces, me parece que ni el AMBA va a volver a fase 1 porque la gente no quiere volver a fase 1, porque tiene que salir a trabajar, ni Navarro va a pasar ni Navarro está en fase 5 porque uno no ve restaurantes abiertos, no ve todavía gente haciendo mucho deporte pero bueno, es una etapa que nos vamos a tener que reacomodar y en buena hora, ¿no?, para hacer las cosas bien, porque esto la verdad que nos preocupa a todos. ¿Y cómo ves la salida de esto desde lo económico, desde lo comercial? Yo creo que es muy difícil, yo creo que nadie todavía se imagina, no. y yo me incluyo, no me imagino una pospandemia, no lo hemos vivido, una cosa como esta no se vivió nunca, así que no sabemos qué es lo que puede llegar a pasar. Hay sectores que están funcionando muy bien y hay otros sectores que están muy parados y quebrando y cerrando. Se habla de 25, nunca 27 había pasado en la Argentina, claro. Porque, qué sé yo, ayer me pasó con alguien que trabajaba en herrería y me dice, la verdad que nunca tuve tanto trabajo, y después vos ves un restaurante o alguien que se dedica al turismo, por darte un ejemplo, el hotel hace 3 meses que está cerrado y no sabemos hasta cuándo va a abrir. Entonces, son dos realidades muy distintas del que el que puede trabajar, yo creo que está trabajando muy bien, y hay otro que se está fundiendo día a día por la situación, por la realidad. Que para mí una cuarentena de 90 días o 100 días me parece una locura. Se tendría que haber hecho, como se dijo al principio, ¿no? 60 días, preparamos el sistema de salud y después tenemos que salir a trabajar. Los menores de 60, que no tenemos ningún tipo de riesgo, tendríamos que haber empezado a salir a trabajar. Ese es mi punto de vista, que nada, es solamente una apreciación mía, ¿no? Con el sistema de salud armado, porque si nos pasaba que teníamos un brote y el pico lo hacía
En abril la Argentina hubiese sido un desastre. Por suerte se hizo la cuarentena temprano, pero para mí no debería haber durado más de 60 días. Es decir, que ahí debimos habernos enfrentado a la realidad, digamos. Es que en algún momento nos vamos a tener que enfrentar a la realidad. Es como dice un amigo mío, en algún momento tenemos que salir a contagiarnos. No, yo no creo que es una manera de decir, digo. Yo creo que tenemos que salir a la calle a trabajar de manera muy prudente, respetando el 1,5 metros, con barbijo y lavándonos las manos. Y de ahí va a ser muy difícil que nos contagiemos. Por supuesto que va a haber contagios, pero si somos los menores de 60 y después no vamos a visitar a nuestros padres y tomamos todos los recaudos que tenemos que tener, me parece que eso es lo que deberíamos estar tratando de organizar ahora. ¿Y cómo lo ves? ¿Crees que hay algún movimiento en ese sentido? No, yo no creo que sea así. No creo que sea así, pero bueno, también uno puede decir, como en este caso, que creo que para mí que es lo que va a pasar en el AMBA, van a decir ustedes no pueden salir y la gente va a salir igual. La gente tiene que trabajar, menos el que es empleado público, después el resto está saliendo a trabajar, y hay buena parte de los empleados públicos que están saliendo a trabajar también. Acá en el caso de la Municipalidad de Navarro hay mucha gente que está trabajando, que la verdad que han hecho un trabajo. Primero, ni hablar los del hospital, el trabajo que han hecho una cosa impresionante, el esfuerzo de ir a trabajar cuando nadie quería hacerlo, ¿no? Los enfermeros, los que limpian, después los que están en los puestos controlando que nadie entre a Navarro. Hay mucha gente que está trabajando, pero hay muchos que no, que esos son los que son pro cuarentena, pero después el resto quiere salir a trabajar y asume el riesgo. Muy bien, Sebastián, gracias por tu mirada. Bueno, Alfredo, un abrazo y siempre un gusto hablar con ustedes. Igualmente, muy amable, muchas gracias. Ha sido Sebastián Echeverri. Entonces, su mirada, hay gente que sigue sumándose para opinar de la cuestión.